Hermano, en la cruz es donde Dios iba a ser glorificado de una manera que en ningún otro lugar de la Escritura lo vemos. El propósito principal de la obra de Cristo, hermano, es darle la gloria a su Padre. Es el propósito principal. Incluso tu salvación, hermano, tiene ese propósito. Es para darle la gloria a Dios. No es simplemente para que no te quemes en el infierno, no. En la mayoría de las iglesias se tiene una visión antropocéntrica del evangelio, que solamente es para salvar a los hombres y que lo más importante es que los hombres no se pierdan, lleguen al cielo, no se vayan al infierno. Hermano, eso es importante, no te estoy diciendo que no. Pero hermano, lo más importante es de que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado. Jesucristo mismo dice acá, yo voy a ir a la cruz, Padre, glorifica a tu Hijo, pero ¿para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esto, hermano, debería ser nuestra motivación primaria cuando hablamos del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio. Hermano, hay personas el día de hoy que creen que la salvación depende, escucha, del libre albedrío del hombre, de su decisión. Eso no es lo que dice Cristo acá. Lo que Jesucristo dice acá es, yo tengo toda la potestad para dar vida eterna a los que me diste. Imagínate, hermano, que te veo a ti a punto de ser arrollado por un camión y yo tengo todo el poder para salvarte, ¿sí? Pero me quedo ahí mirando y te digo, estaba esperando que tú me pidas que te salve, porque tal vez no querías que te salve, ¿sí? Estaba esperando que tú decidas. Estaba esperando que tú me digas libremente, por favor, sálvame de que me atropelle un camión. Eso, hermano, sería tonto, ¿verdad? No, eso es lo que gente dice acerca de Cristo. Cristo quiere salvar a todos, puede salvar a todos, pero no lo hace porque Él valora tu libertad más que tu vida eterna. Hermanos, estamos en Juan 17, versículo 1 al 5. La palabra del Señor dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermanos, hoy día vamos a ver la oración de Cristo. Vamos a empezar a ver la oración de Cristo antes de su muerte. Y el título, hermanos, de este sermón es muy importante porque quisiera de que tú te pongas en el lugar de Jesucristo y quisiera comenzar este sermón haciéndote reflexionar en lo siguiente. Si supieras que estás a punto de sufrir la peor de las desgracias, si supieras que estás a punto de sufrir la peor de las traiciones, si supieras que vas a ser abandonado, difamado y asesinado como el peor de los criminales en las siguientes horas, ¿cómo orarías? ¿Cómo es que orarías? ¿Cómo te acercarías a Dios en oración? Y no solamente eso, porque Jesucristo, hermano, literalmente sabe de que está a punto de, aparte de recibir todo esto, traición, abandono, difamación, la muerte, Jesucristo, hermano, sabe de que está a punto de recibir toda la ira de Dios. La ira de Dios en contra del pecado, en contra de un mundo que lo rechaza, que lo odia. Y si nosotros estuviéramos en la posición de Cristo, hermano, tenemos a considerar esto. ¿Cómo oraríamos? Y quizás puedes responder eso, ¿sabes cómo? Acordándote cómo fue la última vez que oraste cuando pasaste alguna desgracia, algún momento difícil. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque vamos a ver el día de hoy a Jesucristo orando. Y Jesucristo está orando en medio de los peores momentos en su vida. Está a punto de ser abandonado, traicionado, difamado y asesinado. Está a punto de recibir la ira, está a punto de recibir el infierno que tú y yo merecíamos en aquella cruz. ¿Y cómo es que Jesucristo, hermano, va a orar?
¿Cómo es que Jesucristo, hermano, va a orar? Esta es la oración de Jesucristo antes de su muerte. Y te digo, no ha existido una muerte tan trágica, tan dolorosa como la de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, hermano, va a orar con esperanza, va a orar con confianza, va a orar con valor, va a orar, hermano, buscando que su Padre sea glorificado y que su pueblo sea bendecido. En medio de este momento tan difícil. Ahora, este pasaje, hermanos, como les dije, nos va a tomar bastante tiempo ver todo este capítulo. ¿Por qué? Porque, hermano, es uno de los capítulos en el Evangelio de Juan, algunos teólogos han dicho, uno de los más sagrados. Uno de los capítulos más sagrados. Ahora, con eso, hermano, no estoy por si acaso despreciando todos los demás capítulos, pero a lo que nos referimos cuando decimos esto es que es un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermano, a Jesucristo acercándose a su Padre en oración. Y este es un capítulo muy especial en el Nuevo Testamento. Porque, hermano, en otras circunstancias tú vas a encontrar de que los discípulos, después de escuchar, de ver a Jesucristo orar, ellos le van a decir, enséñanos a orar. Pero en los evangelios, hermano, no encontramos muchas de sus oraciones. Es más, esta es una de las únicas oraciones que encontramos en la extensión en la que vamos a ver. Antes de que vaya a la cruz, sí, también los otros evangelios nos presentan parte de su oración al Padre y conocemos eso cuando Jesucristo le dice, Padre, si puedes que pase de mí esta copa, ¿sí? Pero en este capítulo, de manera especial, antes de ir a la cruz, nos encontramos de manera mucho más extensa con una oración de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermano, es muy especial porque literalmente estamos viendo a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, hablando, orando, rogando, acercándose a la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. Y Él se está acercando así, hermano, como el Hijo de Dios, y se está acercando también, hermano, pero como un sumo sacerdote. Hermano, hemos dicho esto varias veces en las anteriores exposiciones y a lo largo del Evangelio de Juan hemos hablado de esto, de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede al Padre por nosotros. Y en este capítulo, hermanos, vamos a ver antes de su ascensión, antes de que Cristo ascienda al cielo, nos vamos a encontrar con Jesucristo cumpliendo esto, cumpliendo esta intercesión como nuestro sumo sacerdote. Jesucristo va a interceder por nosotros, va a rogar por nosotros y se va a acercar al Padre con confianza en que todo lo que estaba sucediendo estaba dentro de sus planes y al final la victoria estaba asegurada. Hermanos, en este capítulo nos encontramos con Cristo ante su Padre. Ahora, hermano, sí o sí tenemos que ver esta oración como un ejemplo para ti y para mí. Esa es una realidad, es un ejemplo, hermano. Ahora, obviamente, hay ciertas cosas que no podemos repetir o hay ciertas cosas que no son iguales a nosotros. ¿Qué? Cuando tú y yo oramos, hermano, necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, eso es algo que tú no vas a encontrar en esta oración. Porque Jesucristo no tiene ningún pecado por el cual pedir perdón, ¿sí? Entonces, sí hay algunas cosas que distinguen la oración de los creyentes, como tú y yo, al Padre. Pero, de manera general y haciendo esa aclaración, hermano, cómo Jesucristo va a orar acá sí es un ejemplo para ti y para mí. Y te animo, hermano, a que tomes muy en cuenta esto, especialmente en el momento en el que Jesucristo se encuentra, en el peor de sus momentos. Él se va a acercar a Dios Padre, a rogarle, a orar. Ahora, antes de entrar a estos versículos, quiero recalcar algo que lamentablemente es común en nuestra sociedad, es común en nuestro país. Los católicos le han enseñado por generaciones a la gente de que si tú quieres orar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que repetir el Padre Nuestro, ¿sí? Te cuento que Jesucristo, que nos enseñó el Padre Nuestro, hermano, no va a repetir el Padre Nuestro como un loro, como lamentablemente eso es lo que hacen los católicos. Simplemente repiten palabras sin siquiera saber qué significan. Y Jesucristo, hermano, cuando nos dio el Padre Nuestro, creo que este es un ejemplo en este versículo, en este capítulo, no nos lo dio con la intención de que simplemente hagamos una vana repetición y repitamos y repitamos y repitamos algo.
sino nos lo dio como un modelo de cómo deberíamos orar. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en nuestras oraciones? Y hermano, eso es algo que vamos a ver en este capítulo. El Padre Nuestro comienza, hermano, Jesucristo nos dice que nosotros nos acerquemos a Dios como nuestro Padre y le pidamos que Él sea glorificado, que su nombre sea santificado. Te cuento, en esta oración vamos a encontrar algo muy parecido. Jesucristo va a comenzar esta oración diciéndole al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Entonces esto es importante, hermanos, sí, y es muy importante aclararlo porque lamentablemente hay mucha gente en nuestra época que cree que está orando a Dios por simplemente repetir palabras enseñadas como una recitación simplemente. Pero Jesucristo, hermano, no va a hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo nos va a mostrar? En estos primeros 5 versículos, hermano, vamos a ver 4 cosas. Ahora, el día de hoy no nos va a alcanzar el tiempo para ver las 4, pero escucha las 4 cosas que Jesucristo va a mostrar en esta oración, en estos primeros 5 versículos. En primer lugar, va a mostrar su confianza. Versículo 1 al 2. En segundo lugar, va a mostrar su salvación. Versículo 3. En cuarto lugar, Jesucristo va a orar y va a hablar de su obra. Y en tercer lugar va a mostrar su obra. En cuarto lugar, Él va a mostrar su futuro glorioso en el versículo 5. Y hoy día, hermanos, vamos a solamente poder ver los primeros 2 versículos, porque hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que entender de estos primeros 2 versículos. Y estos primeros 2 versículos, como ya se los he adelantado, tienen que ver con la confianza que Jesucristo va a mostrarle al Padre acerca de lo que estaba por suceder. Jesucristo va a afirmar la confianza que tiene en su Padre en medio del sufrimiento, a punto de morir, a punto de ir a la cruz. Él va a afirmar la confianza que tiene en Él. Y de esa manera, como vamos a ver en un momento, va a confiar en que su Padre, en medio del peor sufrimiento, va a ser glorificado. Ahora, escucha, hermano, lo que dice, versículo 1 y versículo 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este pasaje, hermanos, como dije, vamos a estudiarlo teniendo en mente esto. Jesucristo está presentando, está afirmando su confianza, la confianza que tiene en su Padre. ¿Y cómo comienza esta sección? Esta sección comienza recordándonos el momento en el que nos encontramos. Esta sección, hermano, comienza diciéndonos lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo. Recordamos, hermano, de que Jesucristo está en sus últimas palabras a sus discípulos. Está a punto de ir a la cruz. Literalmente desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 nos encontramos con Jesucristo, hermano, entre lo que es la última cena que tuvo con sus discípulos y el arresto de Jesucristo. Entonces son unas horas en las que, como nos hemos tomado los últimos meses, hemos visto todo lo que Jesucristo les ha instruido, les ha dicho a sus discípulos, buscando que tengan ánimo, buscando que tengan consuelo, que tengan confianza. Al mismo tiempo también presentándoles la realidad de lo que va a suceder y de lo que van a tener que sufrir. Y hemos visto, hermano, todo eso. Pero ahora, después de que Jesucristo se ha tomado un buen tiempo para hablar con sus discípulos, es hora de hablar con su Padre. Es hora de hablar con su Padre en los cielos. Y es eso literalmente lo que nos dice este versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Hermano, no me puedo saltar esas frases así nomás, porque ¿por qué en la oración de Jesucristo nosotros nos encontramos con nuestro Señor levantando los ojos al cielo? Si tú conoces un poco de la cultura judía del primer siglo, vas a encontrar de que esta era una postura común entre los judíos. Levantar los ojos al cielo. Ahora quizás algunos de ustedes recuerden la historia de Lucas capítulo 18 con el publicano y el fariseo y el publicano. El publicano, hermano, no tenía los ojos levantados al cielo, sino que no quería levantar los ojos al cielo, pero era por su pecado. Sí, esa era una situación especial. Pero lo normal, hermano, era que la gente cuando quiere orar a Dios, levante sus ojos al cielo. Ahora, ¿por qué hacían eso? Hermano, el porqué de esto es muy importante para ti y para mí. ¿Por qué?
porque reconocían de que Dios, hermano, es un Dios que está por encima de todo. Es un Dios soberano, es un Dios que trasciende. El cielo, hermano, no simplemente representa, como muchas veces nos imaginamos, ¿sí? Un trono allá arriba y una especie de ciudad allá arriba, como una nación parecida a las que hay acá, pero en el cielo con ángeles volando. No, hermano, el cielo específicamente lo que representa es su poder, su dominio. De que Él es un ser, hermano, que trasciende el tiempo, el espacio, la materia. Él es un Dios que está por sobre todas las cosas. Esta postura, hermano, al presentarse, al acercarse a Dios es muy importante. No le estoy diciendo que repitamos de manera literalista lo que estamos viendo acá, pero la intención con la que Jesucristo está haciendo estas cosas es muy importante tomar en cuenta. La intención, hermano, con la cual los judíos y Jesucristo levantan los ojos al cielo es porque entienden de que ellos están acercándose a un Dios que está por encima de todos y trasciende a todos. Pero, hermano, este equilibrio es muy importante que tú entiendas también. Al mismo tiempo que creemos que tenemos un Dios que trasciende absolutamente todo, que está por encima de todo, que está en dominio, que es en cierta manera, Él tiene una magnificencia inalcanzable. Al mismo tiempo, hermano, es un Dios accesible. Es un Dios al que nos podemos acercar. Es un Dios el cual también es inmanente, que significa que es un Dios que tiene contacto con su creación, tiene contacto con sus criaturas. Y por más de que Él está en una posición tan elevada, por más de que Él está en los cielos, como el Rey del universo, el Creador, santo, 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 hermano, podemos acercarnos a Dios. Él está dispuesto a tener contacto con su creación y que su creación se le acerque. Ahora, obviamente, aquí no estamos hablando de alguien que ha sido creado. Es Dios, es Jesucristo, el Dios hecho hombre. Pero debemos recordar, hermanos, de que Jesucristo está en su tiempo de humillación. En su tiempo de humillación. Él está como un hombre, como el Dios que se hizo hombre, y va a ser humillado hasta lo más bajo, hasta ir a la cruz, a la muerte en la cruz, como Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2. Y entonces Jesucristo, hermano, levanta los ojos al cielo, mostrando esta postura en la cual reconoce la trascendencia, la grandeza de Dios el Padre, pero al mismo tiempo, hermano, este es un Dios que es accesible. Y Jesucristo dice, levantó, escucha lo que nos dice después de esto el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Hermano, llamarlo así, Jesucristo, llamar a Dios su Padre, te recuerdo de que hemos visto en este evangelio que le trajo muchos problemas. En el evangelio de Juan, capítulo 5, hemos visto de que porque Jesucristo llamó a Dios su Padre, los judíos van a empezar a perseguirlo y van a buscar matarlo. ¿Por qué? Porque esta no era una vez más cualquier expresión. El que Jesucristo, hermano, le llame a Dios su Padre, lo que significaba era lo que los judíos entendieron, de que Jesucristo se está poniendo a la misma altura de Dios. Se está poniendo, hermano, está diciendo Jesucristo, yo tengo la misma esencia que Dios, la misma naturaleza que Dios, los mismos atributos que Dios. Porque, hermano, si Dios tiene un hijo, su hijo, ¿qué va a ser? Dios, eso es inevitable. Los judíos, hermano, entendían eso. Y Jesucristo, por si acaso, por más de que esto le causó muchos problemas, una y otra vez lo va a afirmar. ¿Por qué? Porque esta era la realidad. Él es el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. El único Hijo de Dios. El primogénito de Dios. Tú y yo, hermano, la Biblia nos dice, somos adoptados, somos hijos de Dios, pero no tenemos, hermano, específicamente como Jesucristo, la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos. Porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Pero Jesucristo acá, hermano, se acerca a Dios como su Padre porque Él tiene una relación filial de amor en esencia con Él. Y ahora esto, hermano, es muy relevante en el punto en el que nos encontramos. Porque Jesucristo, hermano, está a punto de sufrir. Y todo lo que va a sufrir, hermano, era por causa de ¿quién?
Sí, tú y yo vamos a decir por causa de los judíos, de Judas, de los traidores, de los que lo odiaban, en cierta manera sí. Pero la realidad en la Biblia, hermano, es de que todo lo que Jesucristo estaba a punto de sufrir estaba siendo orquestado, había sido planificado por su Padre. Esa es la verdad. Pero hermano, ¿por qué llamo tu atención a esto? Porque hermano, cuando Jesucristo le llama a Dios su Padre, está reconociendo la relación filial de amor que tienen. Un amor que tuvieron desde siempre, desde toda la eternidad. Inseparable, inquebrantable. El Padre me ama, hemos visto esto en este Evangelio y todas las cosas me ha dado. Jesucristo ha dicho esto varias veces, ha expresado ese tipo de cosas. Pero ahora, hermano, Jesucristo está a punto de morir, está a punto de sufrir cosas terribles. Jesucristo sabe de que es Dios el Padre el que ha planificado todas estas cosas. Pero hermano, Jesucristo aún así le llama su Padre. Jesucristo sabe, hermano, de que en los peores momentos, en las peores circunstancias, su relación no ha cambiado. El Padre sigue siendo su Padre y el Padre sigue amándolo, igual que siempre. Igual que siempre. Y hermano, llamo esto a tu atención porque muchos, cuando pasamos momentos muy difíciles, muy complicados, no nos acercamos a Dios con esa postura. De que Él es un Padre amoroso que nos ama. No, nos acercamos muchas veces, hermano, en una postura en la cual estamos con un sentimiento de queja, de cómo Dios tú puedes ser así, pero Jesucristo, hermano, no va a tener esa postura de acercarse a Dios en el momento más difícil que una persona pueda haber pasado en este mundo. En el peor de los momentos, hermano, Jesucristo aún así sabe, Dios es mi Padre. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo. Él me sigue amando. Y hermanos, si tú y yo hemos conocido a Cristo, hemos visto esto en este Evangelio, el apóstol Juan nos ha dicho, aquellos que han creído en Jesucristo, han recibido a Cristo, Cristo les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y hermano, en el peor momento que te toque vivir en esta vida, si tú has puesto tu fe en Cristo, Dios no ha dejado de ser Padre. No ha dejado de ser Padre. Sigue siendo el mismo Padre, amoroso, justo, santo, sabio. Y Jesucristo, hermano, sabe esto. Y por eso se acerca a su Padre, hermano, con esta disposición. Con este amor filial que tiene un hijo con un padre. ¿Y ahora qué le dice? Escucha lo que le dice. Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Es por eso, hermanos, que les dije que en estos versículos vamos a ver algo que continuamente se va a expresar y es la confianza de Jesucristo en su Padre. ¿Qué significa esto, hermano, de que la hora ha llegado? Lo que significa, hermano, es de que Jesucristo sabe de que todo está saliendo conforme a los planes de su Padre. Todo está saliendo conforme a sus planes. Para los discípulos, obviamente, esto no es tan claro. Los discípulos van a creer de que la muerte, el arresto, la difamación, la traición que Jesucristo va a pasar, su muerte es una tragedia, es algo terrible, es una derrota. Pero hermano, Jesucristo sabe, no, todo está saliendo conforme a los planes de Dios. Y hermano, si la peor tragedia que la humanidad pudo haber perpetrado, que es la muerte de Cristo, está bajo los planes de Dios, te ruego que tú tomes en cuenta eso igual cuando a ti te toque pasar una tragedia. Dios, hermano, no ha perdido el control. Dios, hermano, no es de que se ha olvidado o algo ha salido mal en sus planes. No, se están cumpliendo sus planes tal como Él los había determinado. ¿Cuántas veces, hermano, quisieron matar a Jesucristo? Desde que nació, incluso desde antes de que nazca. El rey Herodes se enteró de que un rey iba a nacer. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños de esa región. Hermano, ¿pero pudieron matarlo? No. Jesucristo comenzó su ministerio, su primera prédica en Nazaret. ¿Y qué van a querer hacer sus vecinos, sus amigos? ¿Lo van a querer matar? ¿Van a poder? No. Y una y otra vez tú vas a ver, hermano, a Jesucristo, que los judíos van a estar tan airados, y hemos visto esto en este evangelio, que van a tomar piedras y van a querer matarlo, pero no van a poder. Y la Biblia nos va a decir, Jesucristo mismo nos va a decir,
porque no había llegado su hora. Porque, hermano, nadie muere sin que Dios quiera que muera. Y de manera especial, hermano, la hora, el momento de la muerte de Jesucristo estaba ya determinada por el Padre, así como todas las cosas, todas las cosas. Y Jesucristo, hermano, le expresa esto a su Padre. La hora ha llegado. Ha llegado el momento. Nada sucede por accidente, nada sucede por suerte, por azar. Escucha lo que dice nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe 1689. Hemos estudiado esto con todos los que son miembros de nuestra iglesia. Escucha lo que dice y se aplica a lo que estamos viendo acá. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó. Escucha esas palabras. Jesucristo está afirmando eso en este versículo. Ordenó libre e inmutablemente todo cuanto sucede, todo cuanto sucede. Y Jesucristo, hermano, está reconociendo esto acá. La hora ha llegado. La hora ha llegado. Esto es lo que estaba planeado, esto es lo que Dios había decretado. Y como vamos a ver, hermano, en las siguientes exposiciones de los siguientes capítulos, esta hora es bien especial, porque Jesucristo va a morir en la Pascua. Jesucristo va a morir en la Pascua, en la tercera Pascua que le tocó en el transcurso de su ministerio. Y la Pascua, hermano, era una fiesta especial para los judíos, la cual era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Y no es casualidad de que Cristo estaba muriendo en esa época, en ese momento, en esa fiesta, en esa celebración. Y Jesucristo, hermano, reconoce esto. Hermano, yo sé que para ti, para mí es difícil reconocer eso cuando pasan desgracias, ¿sí? Pero, hermano, nada sucede sin que Dios quiera que suceda. Nada, nada. Escucha a los apóstoles, esto es lo que van a decir en el libro de Hechos. Escucha capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron. Y hermano, estos dos versículos es muy importante verlos juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los apóstoles van a reconocer, hermano, que los hombres, escucha, se unieron, conspiraron para matar a Cristo. No le va a quitar la responsabilidad a los hombres. Pero escucha lo que van a decir. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora escucha. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces sí, hermano, estos hombres, y vamos a ver esto en este evangelio, sí se reunieron, conspiraron, odiaron a Cristo, quisieron matarlo, decidieron matarlo, pero al final estaban haciendo ¿qué? Todo lo que Dios ya había determinado que sucediera. Es por eso, hermano, que ya hemos hablado de esto en este evangelio, Juan capítulo 11. ¿Te acuerdas? Jesucristo, hermano, está volviendo a Jerusalén o está acercándose a Jerusalén y sus discípulos le van a decir, Cristo, ¿cómo vamos a volver ahí? ¿Te acuerdas que nos quieren matar? ¿Y Cristo qué les dijo? Cristo es decir, tranquilos. El que anda de día no tiene miedo. Y hemos hablado de esas expresiones. A lo que Jesucristo se está refiriendo es, Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes tranquilos, ¿sí? Porque nosotros estamos yendo conforme a los planes de Dios. Entonces no tenemos de qué tener miedo. Yo voy a morir cuando Dios diga que muera. Cuando Dios ha determinado mi muerte. Y Jesucristo, hermano, en este pasaje está reconociendo esto. Reconociendo el poder soberano, la autoridad absoluta que Dios tiene sobre todos los acontecimientos en este mundo. Jesucristo está reconociendo, hermano, lo que el profeta Isaías nos dice en el Antiguo Testamento. Escucha Isaías 45, versículo 7. Dios dice eso, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hermano, yo sé que para mucha gente esto no les cuesta entender, pero para los cristianos, hermano, esto es un consuelo muy grande. Porque, hermano, te voy a preguntar esto, en el peor de tus momentos, en la peor de tus tragedias, ¿sí? ¿Qué preferirías creer?
¿De que el diablo está en poder de eso? ¿De que las cosas pasan por suerte, por azar, por accidente? ¿O de que Dios está en control? ¿Qué es lo que prefieres, sí? Ahora, yo sé que nos cuesta entender esto, porque ¿cómo es de que Dios, hermano, dice Él es el que crea las tinieblas, la adversidad, yo Jehová soy el que hace todo esto? Sé que nos cuesta entender eso, pero hermano, por más de que nos cueste entender este tipo de doctrinas, es lo que la Biblia dice, y en realidad es un consuelo, y es una seguridad para nosotros, como lo fue para Cristo. Cristo, hermano, está en el peor de sus momentos, y Cristo se va a acercar al Padre y le va a decir, Padre, la hora ha llegado. Tus planes se están cumpliendo. Tus decretos se van a cumplir. Todo está conforme a lo que tú has determinado. Y ahora, ¿qué va a continuar diciéndole Jesucristo? Escucha, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Ahora esto, hermanos, vamos a tener que volverlo a ver. Hemos hablado de esto en el capítulo 12 de este Evangelio. En un momento vamos a recordar uno de sus pasajes. Pero hermano, Jesucristo está a punto de ir a la cruz. Para la visión de los hombres, para lo que los hombres podían entender, Jesucristo, hermano, estaba perdiendo. Jesucristo estaba siendo humillado. Jesucristo, hermano, estaba siendo derrotado. Pero Jesucristo, hermano, le dice a su Padre, glorifica a tu Hijo. Porque la cruz, hermano, a pesar de lo que la mayoría pensaban, incluso lamentablemente los discípulos, no era el fin. Y esto hemos visto muchas veces en este Evangelio. La cruz, hermano, no era una derrota. La cruz, hermano, era una victoria. Y Jesucristo le dice, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué, hermano? Porque por la cruz, escucha, Cristo sería el único salvador de este mundo. Cristo sería declarado, Cristo sería manifestado como el único salvador de este mundo. Dime si eso no lo glorifica. ¿Quién más ha muerto por nosotros en esa cruz? Solamente Él. Es por la cruz, hermano, que Jesucristo sería elevado como el único salvador de este mundo. Es por la cruz, hermano, que Jesucristo sería declarado como Señor de su pueblo, Rey de reyes, Señor de señores, públicamente. Es por la cruz, hermano, que miles de millones de personas serían salvos a lo largo y ancho de toda la tierra. Es por la cruz, hermano, que el mundo sería trastornado y nunca más volvería a ser el mismo. Entonces, hermano, la cruz, por eso Jesucristo le dice a su Padre, glorifica a tu Hijo. Jesucristo sabe, hermano, la cruz va a ser un momento muy difícil, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Sí, pero ahí va a ser para su gloria. La cruz, hermano, es lo que hizo a Jesucristo, la figura histórica más importante de la historia de la humanidad. Hermano, ¿por qué Jesucristo es la figura histórica más importante en el mundo? Hermano, no es simplemente porque Él fue un maestro, un rabí. Hay muchos maestros, hay muchos rabís en el mundo. Siempre lo han habido. ¿Por qué, hermano? Es por la cruz. Es porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo encarnado y yo he venido a morir por esta humanidad. Eso es algo que no vas a encontrar en ninguna otra religión, como en la religión cristiana. Es por la cruz, hermano, que Él derrotaría la muerte, a Satanás, la condenación. Y Jesucristo, hermano, sabe esto. Escucha lo que el apóstol Pablo nos va a decir más adelante en la epístola a los Filipenses. Y hermano, el apóstol Pablo nos va a presentar algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Porque nos va a presentar la cruz y luego nos va a presentar cómo esto terminó en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escucha Filipenses 2, 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, está hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No, el apóstol Pablo reconoció lo que Cristo nos dice acá. Si Él se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte y muerte de cruz, pero por lo cual Dios le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Y toda rodilla
Y hermano, aquí esto es bien importante de lo que Pablo dice acá. Porque Pablo no dice las rodillas de los cristianos, de su pueblo. No, toda rodilla se va a doblar ante Cristo. Toda, hermano. ¿Eso significa que todos van a ser salvos? No, en un momento vamos a hablar de eso. Pero hermano, todos se van a arrodillar ante Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que se hizo hombre para morir en esa cruz por la humanidad. Y entonces, hermano, Jesucristo le dice que a su Padre, glorifica a tu Hijo. Sí, voy a sufrir. Sí, voy a pasar la muerte. Sí, voy a ser abandonado. Sí, voy a ser declarado un criminal. Sí, voy a recibir la ira en esa cruz. Pero esto es para la gloria, para mi gloria. Esto es una victoria, no es una derrota. Pero no termina ahí, sino que escucha lo que Jesucristo continúa diciendo. Ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Escucha bien estas palabras, hermano, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escucha, hermano, la forma en la que Jesucristo ora, y voy a repetir eso muchas veces en este sermón, y creo que es justo, pero una vez más está en el peor de sus momentos, a punto de ir a la cruz. Y Jesucristo, hermano, escucha la confianza, y escucha, hermano, cuáles son sus prioridades. Jesucristo dice, glorifica a tu Hijo, sabiendo de que Él iba a ir a la cruz, y ahora, ¿para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es lo que está buscando Cristo en este pasaje, hermano? Está buscando la gloria de su Padre. Padre, glorifica a tu Hijo, ¿para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe lo que viene. Él va a sudar sangre antes de ir a la cruz por el sufrimiento que estaba a punto de llegar. Pero Jesucristo dice, no hay problema. ¿Por qué? Porque esto va a ser para tu gloria. Para tu gloria, Padre. Glorifica tu nombre. Ahora hemos visto esto ya, hermanos, y les he recordado, y les ruego que vayan una vez más conmigo a Juan capítulo 12. Porque, hermano, escucha, Jesucristo ya nos dijo, ya nos adelantó en cierta manera esto. Y en una pequeña parte en la cual se nos muestra en cierta manera una oración de Cristo también en este evangelio. Y espero que se acuerden, hermanos, los que han estado presentes. Escucha lo que Jesucristo dijo, Juan 12, versículo 27 al 28. Ahora está turbada mi alma. Cuando tú lees los paralelos de este pasaje, Jesucristo, hermano, lo que dice es, está turbada mi alma hasta la muerte. En otras palabras, estoy muy agobiado, muy agobiado. Estoy pasando una agonía que mi cuerpo siente que va a morir. Y escucha, pero ¿qué dice Cristo? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y escucha el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Y hemos visto, hermano, esto cuando hemos estudiado este versículo. Hermano, esta es la postura de Cristo. La postura de Cristo, hermano, es Dios. Si tu nombre va a ser glorificado a través de este sufrimiento, estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir. Que tu nombre sea glorificado. Hermano, eso creo que es algo que tú y yo debemos tomar muy en cuenta. Jesucristo nos ha repetido varias veces, vamos a sufrir, vamos a sufrir, vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, nos van a matar, eso Jesucristo dijo. Pero hermano, ahora ¿cómo Jesucristo responde a este sufrimiento? Jesucristo ora y le dice al Padre, sabes, glorifícate, glorifícame y glorifícate. Que tu nombre sea glorificado, que tu Hijo te glorifique a ti. Si es para tu gloria, estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir. Si es para tu gloria, estoy dispuesto. Y hermano, espero que todos deben conocer este versículo, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les vienen para bien. ¿Sí? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero yo te voy a preguntar, pero, ¿qué es ese bien? ¿Sí? ¿Qué es ese bien, hermano? El bien máximo, hermano, es la gloria de Dios. Y ten en cuenta eso. En medio del sufrimiento, hermano, en medio del sufrimiento de los cristianos, sí, todo va a venir para bien. ¿Por qué? Padre, glorifícate en medio de esto. Y Dios lo hace. Dios recibe la gloria.
A través de la cruz, hermano, de Jesucristo, a través de su sufrimiento, Dios el Padre sería glorificado. Y Cristo sabe eso. ¿Por qué? Hemos visto esto en otras ocasiones, pero déjame recordártelo, hermano. ¿Por qué Dios es glorificado a través del sufrimiento de Cristo? Yo te digo por qué. Porque en la cruz, hermano, tú vas a poder encontrar de manera mucho más explícita, clara, quién es Dios. Cuando tú analizas, cuando tú estudias lo que sucedió en la cruz, vas a poder aprender, hermano, quién es Dios de una manera mucho más clara, mucho más profunda. Cuando tú analizas la cruz de Cristo, hermano, Dios está manifestando su sabiduría, por ejemplo. Su sabiduría. ¿Por qué? Muchas veces les he hecho esta pregunta, hermano, pero una vez más déjame hacértela. Tenemos un Dios santo, 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 santo. Tenemos una humanidad pecadora, muerta en sus delitos y pecados. ¿Cómo, hermano, se puede reconciliar estas dos partes? ¿Cómo? ¿Cómo? La única forma, hermano, es la cruz. No hay otra forma. No hay otra manera. Intenta, hermano. Intenta inventarte otra manera en la que el hombre pueda ser salvo. No vas a poder ingeniarte otra forma. No hay otra manera. Si no es por la cruz, hermano, para que Dios nos salve tendría que dejar de ser justo, dejar de ser santo. Eso es lo que tendría que pasar, pero no, por la cruz, hermano. En la cruz se nos presenta este plan de salvación que Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 2, es la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, en los dos capítulos Pablo va a decir, eso es la sabiduría de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es la única forma en la que el hombre puede ser salvo. ¿Y quién más, hermano, que un Dios infinitamente sabio pudo haber ideado esto? Y algo, hermano, que para muchos capaz es locura, como Pablo dice. Para muchos, hermano, era locura. ¿Qué? ¿Un hombre muriendo en una cruz? ¿Es lo que el hombre necesitaba, la humanidad necesitaba para ser salvos? Y cuando te pones a estudiar, sí, es exactamente lo que necesitábamos. Pero no cualquier hombre, el Dios hecho hombre. Y hermano, en la cruz es donde tú ves esta sabiduría de Dios, en la cual Él, desde el principio, en Génesis 3, nos presentó ya este plan. Y es la única manera en la que una persona puede llegar a ser justificada, puede ser reconciliada con Él. En la cruz, hermano, vemos la justicia de Dios, la ira de Dios, de una manera que no la vemos en ningún otro lugar en la Escritura. En ningún otro lugar. Yo sé, hermano, que en el Antiguo Testamento vemos la justicia, la ira de Dios en diferentes lugares, donde Dios castiga, donde Dios condena a naciones, castiga a su pueblo incluso, está bien, no niego eso. Pero hermano, en la cruz tú ves cuán justo y cuán airado Dios está contra el pecado como en ningún otro lugar. ¿Por qué? Hermano, ¿quién está muriendo en esa cruz? Su Hijo amado. Y aunque es su Hijo amado, su único Hijo amado, si su único Hijo amado, hermano, va a cargar el pecado, Dios lo va a destruir. Dime si ahí no ves, hermano, cuán justo y cuán airado Dios está contra el pecado. Es ahí, hermano, donde ves eso. Al mismo tiempo, en la cruz, que podemos nosotros reconocer su ira, su justicia, podemos reconocer su amor. Hermano, Dios estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para morir por nosotros. ¿Tú y yo nos merecíamos eso? No. Él está dispuesto a entregar a su único Hijo por amor, por el amor incondicional que nos tiene. Podemos ver su misericordia, su gracia, al estar dispuesto a regalarnos la salvación a través de esta muerte. En la cruz, hermano, podemos ver de manera muy clara su soberanía, como ya hemos hablado. La hora ha llegado. Él, hermano, está en control de Pilato, de Herodes, de Anás, de Caifás, de Judas, del Imperio Romano. Está en control de todo. Y todo pasó en el momento correcto, a la hora que Él predeterminó. ¿Qué vemos ahí? Su soberanía. Hermano, en la cruz es donde Dios iba a ser glorificado de una manera que en ningún otro lugar de la Escritura lo vemos. Dios iba a ser exaltado, los atributos de Dios iban a ser, hermano, expuestos.
de una manera mucho más profunda y mucho más clara que en cualquier otro lugar. Y hermano, Cristo por eso es que dice, ¿sabes? Padre, glorifica a tu Hijo, refiriéndose a la cruz. O sea, envíame a la cruz, Padre. Yo sé que esta cruz es para mi gloria, pero es para que tu Hijo te glorifique a ti. Esta obra que Jesucristo iba a cumplir, hermano, tenía este propósito: glorificar a su Padre. Y déjame leerte, hermano, un pasaje en Efesios, porque ahora quiero remarcar esto. La obra de Cristo, hermano, principalmente, ¿cuál es el objetivo principal que tiene? Si tienes, hermano, una visión antropocéntrica, humanista, tú crees que la obra de Cristo, su propósito principal es salvar a los pecadores. No es ese su propósito principal. Hemos hablado de esto, no sé si les sorprende a alguno, pero ya hemos visto esto en este mismo evangelio. El propósito principal de la obra de Cristo, hermano, es darle la gloria a su Padre. Es el propósito principal. Incluso tu salvación, hermano, tiene ese propósito. Es para darle la gloria a Dios. No es simplemente para que no te quemes en el infierno, no. Y hermano, aquí Jesucristo está también poniendo las cosas en orden. Hermano, en un momento vamos a ver esto. La obra de Cristo también es para salvarte a ti y a mí de la muerte. Sí. Pero ¿qué es lo primero que Jesucristo va a mencionar en este pasaje? Tu Padre sea glorificado. Que tu Hijo te glorifique a ti. Hermano, escucha lo que Pablo va a decir, Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6 y versículo 11 al 12. En un capítulo, hermano, Pablo va a repetir 2 veces lo que te estoy diciendo. Pablo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, ¿qué dice, hermano? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Dice Pablo, la alabanza de la gloria de su gracia, es que Dios sea glorificado. En el versículo 11 y 12, Pablo repite esto, escucha lo que dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermano, la misión, el propósito principal de la obra de Cristo era que su Padre sea glorificado. Y esto, hermano, es fundamental. Su muerte no fue primariamente o primeramente por ti y por mí. Fue para que su Padre sea glorificado. Y hermano, no me voy a cansar de repetir esto, porque este es un desequilibrio que, te soy sincero, hay en la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias se tiene una visión antropocéntrica del evangelio, que solamente es para salvar a los hombres y que lo más importante es que los hombres no se pierdan, lleguen al cielo, no se vayan al infierno. Hermano, eso es importante, no te estoy diciendo que no. Pero hermano, lo más importante es de que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado. Jesucristo mismo dice acá, yo voy a ir a la cruz, Padre, glorifica a tu Hijo, pero ¿para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esto, hermano, debería ser nuestra motivación primaria cuando hablamos del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio. Si tú entiendes, hermano, lo que Jesucristo dice acá, escucha, cuando tú salgas a evangelizar, sí, te va a preocupar las almas, te va a preocupar el hombre, pero tu mayor preocupación, hermano, y tu mayor motivación para evangelizar, ¿cuál va a ser? Quiero que tú, Dios, seas glorificado. Quiero que tú, Dios, seas glorificado. Hermano, te recuerdo que el primer mandamiento y más importante, ¿qué es? Amar a Dios, ¿verdad? Y el segundo es amar a tu prójimo. Hermano, cuando tú sales a evangelizar y tu motivación principal es el hombre, hermano, estás cambiando los mandamientos. Estás diciendo lo más importante es amar a mi prójimo. No, eso es importante, pero lo más importante es Dios. Y hermano, Jesucristo aquí nos presenta este orden. Y cuando tú entiendes eso, como te he mencionado, hermano, cuando tú evangelizas, lo haces primariamente porque quiero que Dios sea glorificado. Sí, quiero que los pecadores lleguen a la salvación. Sí, quiero que no se pierdan en sus pecados. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios, para que mi Dios sea glorificado. ¿Cuál es la mayor motivación, hermano, para predicar y proclamar su evangelio? ¿No es que queremos que nuestro Dios sea adorado, alabado? Hermano, eso cambia la forma en la que predicamos el evangelio, ¿sí?
Eso cambia la forma de la actitud que tenemos cuando predicamos el Evangelio. Y la motivación, hermano, para Cristo, para que Cristo esté dispuesto a ir a la cruz, fue esta. Padre, tú glorifica tu nombre, que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, si esta fue la motivación primaria para Cristo ir a la cruz, para que Cristo vaya a la cruz, esa debería ser nuestra motivación primaria para nosotros proclamar su cruz, hermano. Esa debería ser nuestra motivación primaria. Ahora, como dije al principio de esta sección, Cristo, hermano, está mostrando su confianza a su Padre. Y claramente lo está haciendo acá. Glorifica, y a la hora ha llegado, tú estás en control, glorifica a tu Hijo. Esto va a terminar para el bien, como una victoria para la gloria de Cristo. Y glorifica, que tu Hijo te glorifique a ti. Esto va a ser para tu gloria, Padre. Y esto Jesucristo está pidiendo, esto quiero que pase, quiero que suceda, para que tú seas glorificado. Hermano, claramente Jesucristo está mostrando una esperanza, una confianza, una seguridad en medio de esta aflicción. Y ahora, hermanos, también nos va a mostrar la confianza, la seguridad que tiene por el poder que el Padre le dio. Escucha lo que Cristo dice ahora en el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Aquí, hermano, no es una petición por si acaso. Aquí Jesucristo está afirmando. Está afirmando algo. ¿Qué es lo que está afirmando? El poder que Dios le había dado. El poder que su Padre le había dado a él. Ahora, hermano, tenemos que quedarnos en este versículo un buen rato. Porque hay muchas cosas que hablar sobre este versículo. Escucha lo que Jesucristo afirma en esta oración. Jesucristo le afirma a Dios el Padre y le dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Varias cosas que aclarar acá. ¿Qué significa potestad? Significa poder, obviamente. Significa dominio. Significa autoridad. Y Jesucristo, hermano, dice, Él ha recibido toda autoridad sobre toda carne. Ahora, ¿qué significa esto? Para que tú entiendas mejor, tengo que explicarte cómo se utilizaba la palabra carne en aquella época. La palabra carne, hermanos, en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar de que a veces se lo utiliza de manera negativa, ¿sí? Entonces hay cristianos o hay personas que viven en la carne. Eso es algo malo, obviamente, es pecaminoso, ¿sí? Hablamos de gente carnal, ¿sí? Y lo usamos de una manera negativa. Pero los judíos, hermano, también utilizaban esta expresión de toda carne para referirse simplemente, hermano, a todo tipo de personas. Toda carne hacía referencia a toda la creación, a todas las criaturas, todos los hombres, todo el ser humano creado por Dios, que somos de carne y hueso, como decimos, ¿verdad? Entonces Jesucristo, hermano, está utilizando esta expresión. Él tiene poder y autoridad sobre toda carne, haciendo referencia de que Él tiene poder sobre todo tipo de personas, sobre toda clase de personas, no importa la etnia, no importa la nación, no importa la clase, no importa el apellido, no importa nada. Él tiene poder y dominio sobre toda carne. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque, hermano, el Evangelio, la obra que Él iba a hacer, hermano, es para todo tipo de personas, ¿o no? No solo para judíos, algunos creían eso. No solo, hermano, para algunos, sino para judíos, para griegos, para hombres, mujeres, esclavos, libres, todo tipo de personas. Y esto es importante, hermano, porque Jesucristo está afirmando esto. Tú, Dios, me has dado potestad sobre toda carne. Y ahora esa potestad aquí en este pasaje no está solamente ligada a que Él es soberano, obviamente, a de que Él está en dominio, en completa autoridad, no solamente, sino que aquí específicamente se nos va a hablar, hermano, del tema de la salvación. Escucha lo que dice versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora aquí, hermano, es donde a veces nos tenemos que meter en problemas porque encontramos doctrinas que mucha gente odia, lamentablemente. Escucha, hermano, lo que Jesucristo dice. Tú le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Hermano, hay personas el día de hoy que creen que la salvación depende, escucha, del libre albedrío del hombre, de su decisión.
Eso no es lo que dice Cristo acá. Lo que Jesucristo dice acá es, yo tengo toda la potestad para dar vida eterna a los que me diste. Los que creen, hermano, de que la salvación y la vida eterna de los hombres depende de su libre albedrío, están literalmente contradiciendo lo que Jesucristo dice acá. Ahora, hermanos, no sean ingenuos y no me acusen de no creer en el libre albedrío. En nuestra confesión hay todo un artículo que habla del libre albedrío. Yo creo en el libre albedrío. El problema del libre albedrío es de que el hombre sí es libre, pero el hombre al mismo tiempo está dominado por el pecado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y lo único que desea es el mal. Entonces, hermano, escucha, para que el hombre llegue a la salvación se necesita alguien poderoso que pueda salvarlo de esa condición. Pero hay gente, hermano, que dice esto, ¿sí? La salvación depende completamente del hombre. O incluso algunos van a decir 50-50, ¿sí? O algunos incluso van a decir 90-10, ¿ya? 90 Cristo, 10 nosotros. Hermano, pero eso no es así. Jesucristo dice, tú me has dado toda potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Jesucristo, hermano, está afirmando acá el poder que Él tiene. Y más vale, hermano, que esto sea así, porque de otra manera, hermano, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Y ahora yo sé, hermano, que esto es controversial, lo que estoy diciendo ahora, y mucha gente no va a recibirlo, y tú vas a escuchar, sinceramente, teólogos muy reconocidos en nuestra época, apologetas, diciendo esto, y esto es bien raro cuando te pones a pensar, ¿sí? Hay personas, hermano, que creen que Cristo quiere salvar a todos. A todos. En un momento voy a hablar de esto más. Pero que no los salva porque su gracia puede ser resistida. Entonces es como que Dios, hermano, Cristo, perdón, dice, quiero salvarlos a todos, todos, cada uno en particular, pero no puedo. ¿Por qué? Porque más me importa su libertad. Ustedes que me escojan ustedes libremente a mí. Y tú vas a escuchar apologetas, hermano, que van a hacer esta argumentación y van a decir, ¿sabes? Lo que Dios quiere es de que el hombre lo escoja libremente. Porque Dios tiene la libertad como la máxima virtud, parece, ¿sí? Entonces Dios podría, Cristo, si quisiera, podría salvarlos a todos, pero no los salva a todos. ¿Por qué? Porque quiere que ustedes libremente lo escojan. Hermano, cuando tú analizas esto, solo filosóficamente incluso, porque con la Biblia no se puede argumentar esto, es muy absurdo. Porque imagínate, hermano, esto. Imagínate, te voy a poner un ejemplo un poco absurdo, porque es absurdo esta argumentación. Imagínate, hermano, que te veo a ti a punto de ser arrollado por un camión y yo tengo todo el poder para salvarte, ¿sí? Pero me quedo ahí mirando y te digo, estaba esperando que tú me pidas que te salve, porque tal vez no querías que te salve, ¿sí? Estaba esperando que tú decidas. Estaba esperando que tú me digas libremente, por favor, sálvame de que me atropelle un camión. Eso nomás sería tonto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que gente dice acerca de Cristo. Cristo quiere salvar a todos, puede salvar a todos, pero no lo hace porque Él valora tu libertad más que tu vida eterna. Entonces Dios, hermano, Cristo va a ver personas en el infierno y va a decir, yo quería salvarte, yo podía salvarte, pero tu libertad es más importante, así que condenado eternamente, ¿sí? Hermano, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y hermano, escucha, bien, Cristo tiene el poder para salvar a los que Él quiera. Eso es lo que este versículo Jesucristo está afirmando. Tú le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él puede, y no solo puede, Él salva a todos los que el Padre le ha dado. Todos los que el Padre le ha dado. Todos, hermano. Y todos los que son salvos es por el poder, hermano, de Cristo. De Cristo. No es por nuestro libre albedrío, no es por cuán capaces somos. No, hermano, es por su poder. Es porque Él tiene dominio. Es porque Él está en autoridad. Es porque Él puede llamar a cualquier hermano y no podemos resistirnos a su llamado.
Si no, hermano, no tendría poder. Si no, hermano, escucha, no tendría poder. Pero Jesucristo acá dice, hermano, no, tú me has dado todo poder sobre toda carne para que yo les dé vida eterna a todos los que me diste. Esto, hermano, es de gran importancia. ¿Por qué? Una vez más, porque la salvación de los hombres no depende del poder del hombre, sino del poder de Cristo. Si dependiera del poder del hombre, hermano, estaríamos condenados. Romanos 3, versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Génesis 6. Del corazón del hombre va a decir Dios, lo único que sale, hermano, es el pecado. Es lo malo. Entonces, hermano, lo que necesitamos nosotros es un Salvador poderoso que pueda cambiar nuestro corazón, que pueda darnos una nueva vida, que pueda levantarnos de los muertos. Eso es lo que necesitamos. Y Jesucristo dice acá, es eso exactamente lo que yo tengo. Y hermano, vayan conmigo a Romanos 9, ¿sí? Porque en Romanos 9 el apóstol Pablo va a argumentar algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Porque hermano, si la salvación, hermano, fuera por cosas externas, ¿sí? Y no fuera por un poder sobrenatural, es bien interesante, hermano, la argumentación que Pablo hace en Romanos 9. Porque, hermano, si la salvación, como te estaba diciendo, fuera por cosas externas, por el poder del hombre, la capacidad del hombre, tú esperarías, hermano, escucha, que todos los judíos fueran salvos. Todos. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, aquí nos va a decir, escucha todos los beneficios que los judíos han recibido. Escucha lo que Pablo dice, capítulo 9, versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne vino Cristo. Escucha cuántos beneficios recibió ese pueblo. ¿Cuántos beneficios? Dios es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas. De su misma nación vino Cristo. Entonces, hermano, escucha cuántos beneficios tienen ellos. Pero Pablo, cuando tú leas Romanos 9, está lidiando con esta situación. Hay muchos dentro del pueblo judío que con todos esos beneficios externos en su mayoría, no son cristianos. Y Pablo se va a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Escucha versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí Pablo está lidiando con esto. ¿Acaso ha fallado algo en el plan de Dios? ¿Por qué estos hombres no llegaron a la salvación? Muchos de ellos. ¿Por qué muchos de ellos más bien rechazan a Cristo y no quieren a Cristo? Y la respuesta, hermano, que Pablo te va a dar, escuchas el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que dice, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, la salvación depende 100% de Dios. Y como Cristo dice y afirma en nuestro pasaje, mi Padre, dice Cristo, a mí, eso dice Cristo, que su Padre a Él le dio toda la potestad para poder dar vida, vida eterna. Él es el que tiene, hermano, toda la potestad para abrir nuestros ojos, darnos un nuevo corazón, para darnos vida, para que podamos creer en Él, para que podamos conocerlo. En el siguiente versículo, Jesucristo va a decir esto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Hermano, nadie va a conocer a Dios si tiene los ojos vendados, si está muerto. Pero Cristo tiene el poder de obrar de manera sobrenatural en las personas para que podamos entender quién es Él y entonces llegar a la vida eterna. No es causa de mi libre albedrío, no es causa de mi gran capacidad, de cuán inteligente soy. Es porque Él, hermano, es un Salvador poderoso, con toda potestad sobre toda carne. Esto ya nos dijo, hermano, ¿te acuerdas Juan 5, versículo 21? Porque como el Padre levanta a los muertos, escucha esto, escucha lo que dice Cristo. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y te acuerdas en qué contexto estaba Juan 5? Los judíos le están diciendo a Cristo, tú te estás haciendo igual a Dios.
Y Jesucristo dice, sí, yo tengo el poder de Dios. Así como Dios da vida al que Él quiere, yo al que yo quiero doy vida. Eso es lo que Jesucristo respondió. Y hermano, esto es un gran consuelo. Porque la salvación, hermano, no depende de la capacidad del hombre. Si no estaríamos condenados a la muerte, depende de nuestro poderoso Salvador, Cristo. Hermano, es por esto que cuando predicamos el Evangelio podemos hacerlo con confianza. Porque, hermano, tú te puedes topar con el ateo, con la persona más arrogante, más odiosa, que aborrece lo que le estás predicando. Y, hermano, si tú ves solamente eso, te puedes desanimar y decir, ¿sabes? No perder el tiempo. Hermano, recuerda esto, Cristo tiene el poder para dar vida al que Él quiere. Al que Él quiere. Y déjame darte un ejemplo de esto, hermano, en la Biblia. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9. Y escucha, hermano, esta es la conversión de Pablo. Y déjame mostrarte, hermano, el poder que Cristo tiene. Escucha Hechos capítulo 9, escucha el versículo 1 y 2. Escucha quién es Pablo, ¿sí? Y dime si no hubiéramos dicho, y muchos cristianos en su época dudaron de eso. Cuando se enteraron de que Pablo se convirtió, realmente dudaron y dijeron, ¿qué? ¿Él? Él llegó al Evangelio, Él llegó a Cristo, no creemos. ¿Por qué? Escucha quién era Pablo. Hechos 9. Probablemente, hermano, después de que Pablo mandó a matar a Esteban, al primer mártir. Por si acaso, es muy probable de que Pablo fue el que mandó a matar a Esteban. Escucha lo que dice Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas. Escucha cómo se lo presenta. Respirando amenazas. No, este no es cualquier hombre. Este hombre odia a Cristo, odia su evangelio, odia a su iglesia. Escucha las palabras de Lucas. Y Lucas, por si acaso, era el amigo de Pablo. Entonces tú te esperarías que, no sé, tal vez maquille un poco la situación, pero no. Nos va a expresar, hermano, eso. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Respirando, hermano, eso era para lo que Pablo vivía. Amenazando a los cristianos, buscando darles muerte. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, tenemos un hombre, hermano, que respira amenazas, muerte, y pide la autoridad para poder ir a apresar a todos los que sigan a Jesucristo. ¿Sí? Hermano, ¿quién leyendo estos primeros versículos se imaginaría de que este hombre iba a llegar al Evangelio y iba a ser salvo? ¿Quién? Nadie. Está perdido este Pablo, este Saulo, ¿sí? Pero ahora escucha, hermano, lo que va a pasar en Hechos 9. En el versículo 13, versículo al 16. 13 al 16. Aquí, hermano, Jesucristo está hablando con un tal Ananías, el cual iba a recibir a Pablo, ¿sí? Y este Ananías, hermano, está un poco dudoso. Y por eso te mencionaba, hermano, Ananías sabía quién era Pablo. Y este Ananías está medio dudoso y como que le dice a Cristo, ¿seguro que ese Pablo tú lo vas a traer aquí para que lo guiemos a que predique? Y escucha lo que pasa, escucha el versículo 13 al versículo 16. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero escucha, hermano, el poder de Cristo, versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No, escucha, eso es lo que Cristo está afirmando en Juan 17. Yo tengo poder sobre toda carne para darle vida a todos los que me diste. Y no van a poder resistirse. Gracias a Dios que no vamos a poder resistirnos. Y Cristo, hermano, le dice a Ananías, no te preocupes, porque yo lo he escogido y este hombre va a predicar mi nombre y va a sufrir por mí. Hermano, creo que es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Y realmente rebate completamente a aquellas personas que dicen que la gracia de Cristo es una gracia resistible.
sea, Cristo quiere salvarme, pero yo puedo decirle, no, Cristo, no ahora, tal vez después. No, hermano, eso no pasa. Cuando Cristo llama a alguien, cuando Cristo quiere salvar a alguien, se hace. Y Cristo, hermano, afirma esto en una de sus últimas oraciones antes de ir a la cruz. Y se acerca al Padre con esta confianza y le dice, yo sé que tú me has dado potestad. Estoy a punto de ir a la cruz, pero yo no he perdido ninguna autoridad. Yo no he perdido ninguna autoridad. Yo tengo el poder para dar vida a los que quiera, a los que quiera. A todos los que me diste, yo les puedo dar vida y les voy a dar vida. Yo tengo ese dominio, yo tengo ese poder. Ahora, hermano, Jesucristo ya nos dijo esto. ¿Sí? Escucha Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesucristo ya nos dijo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Sinceramente, yo no entiendo por qué hay algunos teólogos que creen de que este poder de Jesucristo es algo que sucede después de la resurrección. Porque, hermano, después de la resurrección, sí. Después de su resurrección, Jesucristo le va a decir a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero hermano, antes de su resurrección, antes de su muerte, Jesucristo ya había afirmado esto también. Él tenía todo poder, toda autoridad. Es por eso que podía caminar, hermano, por las calles, encontrarse con un publicano, un inmoral, y decirle, Mateo, sígueme, y Mateo iba a seguir. Es por eso, hermano. Y gracias sean dadas a Dios, hermano, porque esto es así. Porque de otra manera, una vez más, escucha, nadie sería cristiano. Nadie sería cristiano. Si no fuera por un poder sobrenatural que Él ejerce en nosotros y nos da una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida, nadie. Y hermano, te recuerdo, una vez más, citando Mateo 28, de que Jesucristo, al darles la gran comisión a sus discípulos, primero les va a decir eso. Toda potestad me es dada a mí, por lo tanto, id y discipulen las naciones. Hermano, esto es muy importante cuando tú y yo evangelizamos. Una vez más, yo puedo evangelizar con toda confianza, porque yo sé que Cristo tiene el poder sobre todos, y Él va a llamar a los que Él quiera llamar, y Él va a salvar a los que Él quiera llamar, a los que Él quiera salvar. Pero después de esto, hermanos, tenemos que hablar de algo que a mucha gente le duele, no sé por qué. Pero hermano, escucha lo que Jesucristo dice, versículo 2. Tú me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Ahora, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice ahí, hermano? A los que le diste. Hermano, si Cristo quisiera salvar a todos, ¿sabes qué pasaría? Todos serían salvos. Porque Él tiene poder, ¿o no? Él tiene poder. Si pudo salvar a Pablo, hermano, puede salvar a quien sea. Pero hermano, aquí Cristo dice, tengo poder para salvar a todos los que le diste. Hermano, yo sé que esta es una doctrina controversial, pero no debería serlo. La Biblia claramente lo enseña. Mucha gente, hermano, se opone a esto. Mucha gente no quiere aceptar de que Cristo tiene un pueblo escogido por el cual vino a morir y al cual vino a salvar. Pero este versículo claramente lo afirma. Y no solamente este versículo. Hermano, este tema de que Cristo tiene un pueblo escogido, es un tema, hermano, que está en todo el Nuevo Testamento. Y déjame demostrártelo. No voy a poder presentarte todos los pasajes. Los que tomen notas, hermano, prepárense para anotar rápido. Porque, hermano, son demasiados pasajes. Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos son escogidos. Mateo 24, 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Lucas 18, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 11, 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.
Escucha, Romanos 16, versículo 13. Pablo le dice esto a unos hermanos. Saluda a Rufo, escogido en el Señor. 1 Corintios 1, 26, el apóstol Pablo va a decir, ¿acaso Dios no ha escogido lo vil del mundo, lo necio del mundo? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, hemos leído esto hace un momento. El apóstol Pablo va a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Colosenses 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. 1 Tesalonicenses 1, 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. 2 Tesalonicenses 2, 3, hemos leído esto hace un momento en las lecturas. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Tito 1, versículo 1, escucha. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. 1 Pedro 1, versículo 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. 1 Juan 2:9, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. 2 Juan, versículo 1 y 1, y hermano, este versículo es bien importante, porque te va a hacer notar, hermano, de que esta doctrina de la elección, de que Dios tiene un pueblo escogido, hermano, era para los cristianos lo normal, lo común. En aquella época no debatían este tema. ¿Por qué? Porque escucha, el apóstol Juan va a tener la confianza de escribirle a una hermana en la iglesia. No nos va a dar su nombre, no nos va a dar su apellido, pero escucha lo que le va a decir. El anciano a la señora elegida. 2 Juan, capítulo 1. Perdón, 2 Juan, sí. Capítulo 1, versículo 3, escucha lo que va a continuar diciendo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Escucha lo que dice Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. A los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermano, esta doctrina no debería ser debatida en nuestra época, sinceramente. Porque tienes que negar, hermano, cada parte del Nuevo Testamento para negar esta doctrina. Y aquí Jesucristo claramente nos expresa esto cuando dice que yo tengo potestad para darle vida eterna a todos. ¿A quiénes son esos todos? Los que me diste. Ahora, si no te queda claro, en este mismo capítulo, escucha el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Escucha lo que dice Jesucristo. Tuyos eran. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice? Que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Ya éramos de Dios. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, si no te queda claro todavía, escucha el versículo 9. Jesucristo va a decir, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermano, negar esta doctrina es negar la revelación explícita del Nuevo Testamento. Explícita del Nuevo Testamento. Esto, hermano, es irrefutable. Irrefutable. Pero hay gente que no cree esto. Hay gente que cree de que Cristo, de manera activa, quiere salvar a todos, pero como ya te he mencionado, hermano, si Cristo quisiera salvar a todos, escucha, te pregunto esto, ¿por qué hay gente en el infierno? Solamente hay dos opciones. Cuando tú te preguntas esto, ¿por qué hay gente en el infierno? Solo hay dos opciones. O Cristo no pudo salvarlas, o no quiso salvarlas. No, ¿te duela o no te duela o no? Esa es la verdad. Pero lo que hemos visto en este pasaje es de que Cristo puede salvar al que Él quiera. Y va a salvar a todos los que el Padre le ha dado. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Y hermano,
Jesucristo claramente aquí le dice a su Padre, tú me has dado el poder para salvar tu potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Cristo, hermano, puede y va a salvar a su pueblo, a todos los que el Padre le dio. En Juan 10 hemos estudiado ya esto. Mis ovejas, ¿qué dijo Cristo? Oyen mi voz y yo las conozco por nombre. Y yo doy mi vida por ellas y les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y después Jesucristo se da vuelta a unos judíos y les dice, ustedes por si acaso no son mis ovejas. Literalmente, hermano, hemos visto esto en Juan 10. Hemos visto esto en Juan 10. Literalmente esas van a ser las palabras de Jesucristo. Y hermano, esto, como te he mostrado en el Nuevo Testamento, no era controversial. Y no debe por qué ser controversial para nosotros. Es más, hermano, cuando tú lees Efesios 1, Pablo va a decir esto es parte de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Y yo te voy a preguntar algo que ya les he preguntado en otra ocasión, pero es bien importante responder cuando nos topamos con estas doctrinas. Tú como cristiano, has llegado al Evangelio, has conocido a Cristo, has puesto tu fe en Él. ¿Qué prefieres? Que la Biblia te diga, eres producto del azar. O que la Biblia te diga, sabes, Dios te amaba desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que Cristo vino a morir por ti específicamente. Cristo, hermano, no fue a la cruz y dijo, bueno, voy a morir por los que lleguen. No, Él fue con nombre y apellido por todos los que el Padre le había dado. Todos. Y dijo, yo voy a morir por tal persona, por tal persona, por tal persona. Y tengo el poder para salvarla, rescatarla. No importa que sea Saulo, no importa que sea un perseguidor de la iglesia, un asesino, no importa. Voy a morir por él y lo voy a salvar. Hermano, eso a los cristianos más bien nos da tranquilidad. Eso a los cristianos, hermano, más bien nos ayuda a apreciar el amor de Cristo. El amor tan grande que nos tiene. Que no es un amor, hermano, que se causa en el tiempo. Es un amor, hermano, eterno, por una elección incondicional. Y Jesucristo, hermano, dice eso. Tú me has dado potestad sobre toda carne, para que yo les dé vida eterna a todos los que me diste. Hermano, así es como Cristo comienza su oración. En su peor momento, a punto de enfrentar la muerte, la condena por nuestros pecados, Jesucristo se acerca a su Padre mostrando la confianza que tiene en Él. La confianza que tiene en su obra, la esperanza que tiene en la gloria que va a resultar de todo esto. De todo esto. Así, hermanos, como Jesucristo se va a acercar a su Padre en oración. Y solo estamos viendo los primeros 2 versículos. Pero, hermano, es basado en esto que te voy a rogar que te acuerdes lo que hemos visto la semana pasada. ¿Te acuerdas lo que Cristo nos dijo? Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué dijo Cristo? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Y ahora en su oración, hermano, nos presenta literalmente eso. Ha llegado la hora. Yo voy a ser glorificado. Tu Padre vas a ser glorificado. Yo tengo poder para salvar a todos los que me diste. Esto va a terminar en victoria. Yo he vencido. Vamos a orar, ¿sí?